nuestro primer podcast y realmente quisimos compartir este episodio porque yo tengo años conociendo a William y tenemos vidas similares pero con realidades distintas. Entonces, más que un podcast temático, es un podcast para compartir nuestras ideas, lo que se asemejan entre nosotros y para que nos conozcan. Aquí tengo a William. ¿Cómo están? Bueno, sí. Primero que nada, darte las gracias por invitarme. Siempre hablamos de hacer cosas juntos, ya hicimos cosas juntos, eso suena como raro. Emprendimos negocios, hemos creado una amistad de años ya, y creo que lo más importante es que nos atrevemos y estamos tratando de seguir haciendo cosas y de seguir avanzando, creciendo. Tienes una mentalidad soñadora, yo tengo una mentalidad soñadora. Eso nos ayuda mucho con el desarrollo de nuestra vida. Siempre nos damos consejos, siempre tratamos de avanzar, y creo que hacer esto nos va a servir un poco a ayudarnos. Entonces creo que vamos a ver qué sale. Sí, es que mira, realmente el atreverse a hacer cosas distintas es parte de la vida. ¿Por qué? Porque lo que siempre hemos hablado, tú puedes tener 80 proyectos, pero si esos 80 proyectos no comienzas ninguno, o sea, no estás haciendo nada para cumplir tus sueños. Y yo siempre soy de esas personas de que, bueno, si tengo los 80 proyectos, bueno, comienzo con el 1, después con el 2, después con el 3 y así sucesivamente, pero comienzo. Las herramientas, no solo es el podcast, lo que dijiste, es la luz y el micrófono y los audífonos. En la vida es el dinero, es tu salud mental, es herramientas distintas, varias, que se van dando, que te van apareciendo, que van llegando, personas que vienen a tu vida y de repente te cambian todo. O sea, tú vienes de una manera trabajando y te das cuenta de que una persona hace el trabajo mejor que tú, y ahí vienen donde se separan las personas buenas y malas, vamos a ponerlas en esa dicotomía. Pero está el que siente envidia y quiere como encerrarse en lo que él hace o que ella hace y no aprende. Y están los que verdaderamente aprenden de una persona que está haciendo algo mejor. Tú, por ejemplo, eres esa persona que trata de siempre, y siempre te admiro mucho por eso, porque siempre vas y dices, no, y voy a hacer esto y vas y lo hago. Yo soy mucho más pensante, muchísimo más pensante. Yo le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando lo hago, bien, fino, vamos a hacerlo. Pero siento que a veces pudiese arrancar antes, ¿sabes? Y eso siempre te he dicho, coño, Luis, yo quiero ser como tú en ese punto de que tienes la idea y vamos a echarle pichón y vamos a echarle bola y vamos a para adelante. Es lo que me has ido enseñando, que vaya organizadamente, o sea, comience, pero vaya organizadamente, y eso es lo que quiero compartir con él. Cuando yo estuve trabajando con William, tuvimos un proyecto que se llamaba Tablitas Grip, y cuando comenzamos emocionados, teníamos el puje, teníamos esto, pero realmente no teníamos el capital para sustentarlo durante meses ese proyecto. Fueron dos realidades distintas, porque primero estaba la pandemia. Segundo, comenzamos ese proyecto como con 500 lucas. O sea, ¿quién comienza un negocio con 500 lucas? Y me da risa porque no comenzamos nosotros. Literalmente. Bueno, más o menos para que tengan una idea, 500 lucas, $500 aproximadamente, para que sea algo más global. Y nos fuimos. Y yo estaba emprendiendo, yo tenía mi proyectico en mi casa donde vendía patacones y hacía una venta bastante local. Estaba, como quien dice, sin trabajo, entre comillas, porque una parte me pagaba la empresa donde trabajaba en ese momento, otra parte me daba una parte el gobierno, y con eso más o menos me sustentaba, pero con la venta de los patacones me estaba manteniendo.
Y cuando nos lanzamos con tablitas fue así como que, ok, chévere, voy a soltar esto y voy con esto. Pero lógico, cuesta arrancar. Y en ese momento no hice los números y de repente llegué cuando ya va, no me están dando los números para pagar la casa. Y yo, ok, muy rico emprender. Y esa es la parte que nadie dice del emprendimiento. No. O sea, nadie te dice que, genial, tienes que, te dicen siempre, no, tienes que tener tu proyecto e invertir. Y ok, yo quiero decir, obviamente, tengo todas las ganas de invertir, de volverle a meter y seguir dando plata. Pero loco, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el alquiler. O sea, Claro. no te puedes quedar así como que. Entonces, esa es la parte donde uno aprende. Y por suerte, nosotros aprendimos. Eso, bueno, no funcionó. Más adelante surgieron otros proyectos, otras cosas. Cada uno fue haciendo y cada uno está metido en sus proyectos. Pero aprendimos de ahí y nos dimos cuenta de que, ok, para ese negocio del rubro gastronómico hay que tener más capital. ¿Tu familia, tu mamá o tu papá es emprendedor? Mi papá actualmente tiene todavía el taller que tiene aproximadamente 40 años casi ya con él. Y mi papá fue una persona que terminó su primaria, mi papá ni siquiera es bachiller. Y te estoy hablando de 40 años, manteniendo un negocio. Nosotros con nuestro liceo completo, parte universitaria y todo, en 3 meses que hablamos de nuestro negocio. ¿Y qué te dijo tu papá? Porque ahora ese cambio drástico, tu papá debe tener 40 años emprendiendo, a que tú le digas, papá, quiero ser cocinero. Esa conversación nunca la había olvidado porque yo estaba estudiando contaduría en la Carabobo, en una universidad. Y yo llegué así y no me gustaba. O sea, yo en un principio pensaba en la libertad porque siempre tuve mentalidad emprendedora. Yo de niño vendí barajitas de Yu-Gi-Oh!, vendí franelas Quicksilver y siempre tenía esa mentalidad sin saberlo porque yo vengo a conocer la palabra emprendimiento de viejo. De cierto modo, la migración en el mundo, el venezolano lleva en sus raíces trabajar y dentro de, no sé, unos años comenzar a montar negocio y comenzar a ser dueño de sus propios negocios y comenzar a darle rienda, a amasar capital y crecer. O sea, tenemos eso arraigado dentro dentro de nuestros gentilicios, ¿no? El venezolano que llega le echa bola, entonces tiene que trabajar y todo. Entonces vienen con esa mentalidad de que realmente va a echarle bolas y va a surgir. Trabajando para alguien no siempre es la mejor manera. Antes se asistía mucho y había personas que sí tenían esa mentalidad empresarial, de durar toda la vida en una empresa y todo. Y en su momento quizás funcionaba, pero Venezuela, genial, con los últimos 20 años se fue al carajo, pero ya venía siendo como que en decadencia. Entonces yo creo que esa parte donde, ok, si yo me muevo por mi lado, puedo hacerlo. Entonces esa suerte de buscar aquí, tengo este trabajo, pero me muevo por otro lado. Entonces mi mamá era maestra y mi mamá buscaba vender Avon, buscaba vender Saison, buscaba vender joyas. O sea, que tu mamá también te enseñó a ser emprendedora. Obviamente, como te digo, mi papá era el tema de que tenía el negocio, pero mi mamá también era emprendedora. Mi mamá era quizás un poco más administrando la plata porque era muy grande, le gustaba mucho gastar, pero mi mamá tenía esa mente, esa chispa para el negocio y personas buenas en el mundo para cobrar, mi mamá. No, mira, mi mamá de verdad que yo te digo, si mi mamá estuviese aquí y yo monto un negocio de lo que sea y tengo que vender a crédito, mi mamá es mi cobradora segura. Señora mamá de William, la vamos a estar contactando en el área de atención al cliente porque No, de verdad que hay ciertas cuentas que hay que cobrar. es que la prosperidad es subjetiva, Luis. O sea, vamos a estar conscientes de eso y creo que la vida en general es subjetiva. Porque sí, precisamente lo hemos hablado y es un tema súper extenso porque al final la felicidad es personal. Yo me siento feliz estando contigo porque eres mi amigo y todo, pero a ti te hace feliz una cosa y me hace feliz otra. Con mi esposa lo mismo, estamos juntos, somos felices juntos, pero también tenemos nuestra felicidad por partes individuales. Entonces, la realidad es que la vida no es un libro donde tú dices, no, mira, este es el camino empresarial y vas a seguir estos pasos y vas a hacer esto y vas a ser feliz. Y por el otro lado no, es mentira, ¿no? O sea, uno relativamente
vive al día y te das cuenta de qué quieres, te das cuenta de qué te hace feliz, qué te gusta. Y sí, como tú dijiste, quizás el gentilicio de nosotros, que sabe que va por otro lado, pero también hay personas que le va de maravilla teniendo un trabajo de oficina o de cualquier cosa y son felices y les va bien y se respeta y se aplaude y más bien hay que aprender un poco de ellos. Así como he conocido personas que son felices con su trabajo, he conocido personas que están constantemente Queja y queja y queja. en queja, exacto, están en queja, dicen, mira, sí, no me gusta mi trabajo, no soy feliz, pero dura 5 años con el trabajo, o pasas, no sé, de los 5 años pasas 4 años y 360 días quejándote porque no te dan el suficiente dinero, no te dan las suficientes vacaciones, te están explotando. Incluso he escuchado que muchos llegan a un punto que dicen, no, yo ese trabajo es el coño. ¿Y por qué? Si lo escogiste tú. Exacto. O sea, si tú escogiste ese trabajo, ¿por qué reniegas de ese trabajo si sabes las condiciones del trabajo? Entonces, a lo que yo voy con esto es que esas personas que se la pasan quejándose, yo creo que de cierto modo tienen que saber qué es lo que quieren. Hay trabajo que ni siquiera el jefe está en el mismo país, hay de todo. Mira, en algún lado leí, si no te gusta donde estás, no eres un árbol, muévete. Claro. No hay frase más cierta que esa. Yo por lo menos con la gente que se queja, tengo como mi lado, mi ambivalencia ahí porque entiendo que los seres humanos, la gran mayoría, no somos conformistas y buscamos mejorar. Y cuando tú estás en un trabajo, tú llegas, dices, ok, chévere, empezaste, bien, genial. Ya al tiempo dices, quiero algo mejor, quiero más sueldo, quiero mejores condiciones, quiero eso. La diferencia está en que las busques, verdaderamente, Claro, que no claro. te quedes pegado, ¿no? Porque el tema está en que esa persona que tú estás diciendo, ese ser que se queda 5 años pegado en el mismo sitio quejándose de lo mismo y nunca busca algo más. Porque muy distinto es, quiero algo mejor, voy a trabajar mejor para que me paguen más. Y si no me pagan más, busco afuera en otro sitio donde me paguen más. Y ya. Yo descubrí que a mí no me gusta trabajarle absolutamente a nadie. Y hoy estoy celebrando mis 2 años que no le trabajo absolutamente a nadie, pero sí estoy constantemente buscando fuentes de ingreso, buscando fuentes para mantener mi felicidad. Mi felicidad no está en tener cantidades industriales, sino ser feliz con lo que tengo y con lo que puedo alcanzar. Lo demás llega por añadidura. Pero yo soy feliz estando en mi casa y disfrutando de mi tiempo por completo. William, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué anécdota tienes fuerte de tus padres? Mira, de mis padres tengo una mamá con la que tuve una relación difícil durante mi adolescencia y con mi papá tengo la cuestión de que él es un hombre de pocas palabras. Mi papá es una persona sumamente callada, es una persona que no tiene ese nivel de comunicación activo, no es ese papá que te decía, hijo, que la novia y las mujeres, o que el fútbol o cualquier... No, mi papá me hablaba lo básico, lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo crezco, mi mamá era como esa figura de autoridad en la casa. Mi papá era como el más permisivo, entre comillas. Él como que daba las órdenes a través de mi mamá porque mi mamá transmitía el mensaje. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando, como lo comenté hace rato, mi mamá era como mal administrando su dinero. Y el dinero de mi papá, porque mi papá era el sustento por el negocio, que ya hablamos de que
O sea, tu papá era el su- típico que le decía, mira, aquí está todo lo Ahí que está yo el hice, billete, ahí está el los billete, viajes. pague lo que tiene que pagar y guarde. Pues mi papá siempre fue un hombre con mentalidad de ahorro. Lástima que no tenía mentalidad de inversión. De verdad que hoy conociendo lo que conozco, mi papá hubiese tenido mentalidad de inversión, le hubiese ido y estuviese muchísimo mejor ahorita. Pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Pero con mi mamá, Él era feliz, nada más sí, ahorrando y no, manteniendo manteniendo su su hogar casa, exacto, ¿no? Y mi papá, tranquilamente. tengo hermanas mayores y mi papá tiene nietos y todo, y los sacó adelante a todos. Y le agradezco muchísimo eso porque es un ejemplo. Pero con mi mamá, bueno, era eso. Y mi mamá se metió en muchos problemas de índole económica. Entonces, siempre cuento esto porque yo amo a mi mamá y hoy por hoy le doy gracias a la vida por la mamá que tuve. Pero en su momento, cuando yo voy creciendo y veo esos problemas económicos, y yo no entendía, yo decía, ok, pero es que acá. Luego, con el tiempo, me doy cuenta que mi mamá gastaba demasiado dinero en tonterías. Cualquier cosa, un perfume, no se medía en los gastos. Pero era su felicidad. Era su felicidad. El problema es que traía consecuencias. Claro. Entonces, cuando mi papá estaba aportando el billete, mi mamá salía de las cuentas con eso, con eso, con eso. Cuando mi papá ya se cansa de eso y corta ese chorro, mi mamá tenía todavía a su papá y mi abuelo la ayudaba y la ayudaba y la ayudaba. Mi abuelo lamentablemente muere y mi mamá se queda sin eso. Para esa época yo empecé a trabajar, yo trabajaba de recreador y empezaba a cobrar mis primeros sueldos, pero veía a mi mamá mal y yo decía, no, toma, mamá, toma, 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 O toma. sea, tu mamá pasó del sustento de mi primero de papá. tu papá, no de tu abuelo. Después por tu papá, después de nuevo por tu abuelo y después por ti. O sea, fue de generación en generación. Exacto. Y así. ¿Y cuál era el problema? Que cuando yo me doy cuenta, el problema era mi mamá y su mala administración. Y que yo le siguiera dando dinero, lo que estaba era alimentando ese problema. Entonces, cuando yo corto eso, ahí vienen los problemas, porque obviamente mi mamá dice, tú no me ayudas, tú no, y un montón de cosas, ¿no? Pero con el tiempo mi mamá salió de las deudas. Le costó muchísimo. Y mi mamá siempre me decía que no tengo ni para tomarme un refresco. Pero eso la ayudó a recapacitar y a refinanciar sus deudas y a salir de todo. Y bueno, lástima que bueno, nunca volvió como con esa chispa de emprendimiento. A mi mamá siempre le gustó mucho el tema crédito, vendía crédito. Y en Venezuela el vender a crédito, sabes que la inflación se comía la plata. Ah, Luis, ya va. Tú me estás diciendo a mí, me estás preguntando, dame el cuento, qué pasó, tus papás, todo lo que me tienes que decir, de qué te trajo hoy hasta aquí, porque somos lo que somos por nuestros papás, ¿no? Claro. Porque tuvimos la crianza que tuvimos y somos buenos o malos, somos lo que sea, para unas personas somos buenos, para otras personas somos malos, pero todo es gracias a esas personas, a nuestros padres principalmente. Entonces, échame el cuento. Claro, es que básicamente mi mamá murió cuando yo tenía 14 años y mi papá murió cuando yo tenía 20 años. Entonces, de cierto modo, tuve dos golpes en la vida totalmente fuertes, porque con 14 años tuve que recorrer muchas casas. Estuve en la casa de mi abuela por parte materna. El muerto no queda hasta los 3 días, ¿entiendes? Correcto. O sea, tú no le vas o sea, a más nadie le vas a doler, sino a tu papá y a tu mamá. Y lo complejo de eso es que en todas las casas fue un mundo distinto. Pero justamente caemos en lo que estaba conversando ahorita. Por parte de papá, cuando viví en casa de mi abuela, por parte de papá, para ellos yo era el malandro y mi hermana era la prostituta. Y eso era constantemente repitiéndome, eres un malandro, eres un malandro, eres un malandro, y a mi hermana era una prostituta, y, o sea, nos hicieron daño. Y yo hasta el sol de hoy, con 31 años,
todavía tengo ese, no ese rencor, porque no le guardo rencor a las personas. Sí, pero ese dolor, esa espina. Pero de cierto modo siento que me lastimaron mucho y lastimaron mucho a mi hermano. En la casa de mi abuela, por parte de papá, se perdía dinero, se perdían las cosas, no sé, se perdía una bombona, se perdía... Me echaron la culpa a mí. Y resulta que tengo un primo que es ludópata. O sea, se robaba las cosas y de hecho esto es algo que no se lo he comentado a nadie, pero mi mamá cuando murió, ella en su tiempo ella vendía oro y tenía una cantidad de oro porque a ella le encantaba tener anillos y le encantaba tener relojes caros y todo eso, y nos dejó entre Cartier, oro blanco, oro de todos los quilates, una masa que ni siquiera podíamos tener dentro de las manos. Y nos dolió en el alma porque se perdió. Se perdió, y decían, eso fue Luis. Y resulta que fue mi primo que los empeñó y se perdió ese y fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, me lo repitieron tanto que llegó un punto que Dios, ellos dicen que yo soy malandro. Pero yo me voy a meter ese malandro a ver qué es lo que hago. En ese tiempo estaba el corte de Saiyajin, me raspé con la acero y me eché gelatina, me abrí 2 zarcillos. Usted pensando en qué hace con estos muchachos, que coño me dejaron con estos muchachos. Mi papá de repente, a los 5 meses que se murió mi mamá, se volvió a casar. Okay. Y eso nos dio fuertísimo a mi hermano y a mí porque no queríamos a la madrastra que teníamos. Para nada. No la quería. Mi papá se la llevó a vivir con nosotros, así tal cual. Y mi madrastra era una cara cuando era... O sea, tú sabes las madrastras así de película que eran así... fresita con papá, pero detrás era la villana. Claro, así tal cual. Bueno. O sea, sentía que estaba en una película, ¿no? O sea, imagínate, cuando estaba mi papá decía, no, Yelitza era la mejor mujer que me he encontrado. Ojalá mi papá saliera de esa puerta. Esa mujer era el diablo y lo peor es que era evangélica. Ese es mi otro tema con la cultura, con la religión, que, o sea, por eso es que no creo en los evangélicos, en los testigos de Jehová, ni nada de eso. Creo en Dios a mi manera, pero no creo en la iglesia por ese tipo de convivencia que yo llevé, ¿no? Entonces, era tan fuerte de William que nosotros, no sé, dentro del liceo, como estamos estamos en 4º año, estamos ya que vamos para el cine, salir con la noviecita, tal, vamos a beber, ¿sabes? Entonces, mi papá pullaba con la madrastra, eran las 9 de la noche, 10 de la noche y me dejaba en la calle, ¿no? Y me dejaban en la calle, o sea, no lo hice una vez, lo hice, no sé, más de 50 veces, ¿no? Y esas son vainas que yo todavía, adulto, a mí se me cierra la puerta y no tengo llave, y entro en colapso, ¿sabes? En la calle. Claro, entré, porque yo dije, venga, me quedé en la calle. Después que me dejes en la calle, ya vamos a buscar la manera, ¿sabes? Claro. Entonces, pero antes, en esos momentos era, no sé, llegaste a las 11 de la noche y ahora te esperas, porque la puerta en esta casa se abre a las 7 de la mañana. Y te esperas ahí, y si te vas de ahí, de donde yo te vea, te mato a coñazo. Y yo me iba, yo era malote, me iba, y llegaba mi papá y me mataba a coñazo en la calle donde yo estuviera. Pues, olvídense de Maracay, olvídense de quedarse donde sus tías, olvídense de quedarse donde mi mamá. Yo voy a
a lidiar con mis muchachos. Esa lidia con mis muchachos también fue heavy, ¿no? Claro, ya tú O sea, venías con la yo- rebeldía prendida ya. Ya, yo venía con la rebeldía aprendida, me inscriben ahí en el Fátima y yo todavía estaba malandrizado. Y yo quería tener azote a todo el mundo. Y lo peor es que era buen estudiante, weón. Pero quería tener azote a todo el mundo. O sea, no sé por qué. No, era como un mecanismo de defensa, porque vienes de un liceo donde era Claro. rudo y difícil y mala conducta. Llegas a este que era el Fátima, donde nos conocimos Luis y yo. Era un liceo pequeño que quedaba en Aguanagua, una cuestión que habla de una estación de servicio. Y era un liceo pequeño, eran máximo 2 secciones por grado. Entonces, obviamente era privado, no era ya gente muy pudiente, pero tampoco era gente humilde, de escasos recursos, ¿no? Entonces, obviamente, llega Luis, siempre ha sido muy alto, y obviamente, como él dice, tenía esa pinta de ser los cortes, los zarcillos, la cuestión, y llega y dice, no, yo me voy a apoderar de esto. Es como lo veo yo, no, él es mayor que yo por un año, y nunca tuvimos tanto contacto así directo cuando estudiábamos juntos, pero obviamente yo lo veía como esa persona que como que quería, ¿sabes? Llega aquí, voy a mandar aquí. Porque... Bastante ruda mi infancia, tuve que madurar muy rápido. Yo, a raíz de que peleé tanto con mi papá, llegó un momento que dije, tengo un tamaño, tengo 16 años, 16 me, años. me puedo hacer un currículo y en cualquier lado me van a dar trabajo porque van a pensar que yo soy mayor de edad. Claro. Y así tal cual lo hice. Comencé mi primer trabajo en Dorsal. Ahí a raíz de eso fue que comencé a cambiar mi gusto Tu vestimenta. de vestimenta. A los 3 meses que ya yo estaba en el trabajo, ya yo tenía ahorrado una plata y no sé, era como 500.000. Ok. No era así. Era absurda la cantidad de plata que tenía ahorrado. Y dije, me voy de mi casa. Me fui a mi casa, detrás de mí se vino mi hermana. Y Tu hermana es mayor, ¿no? mi hermana es menor. Menor. Sí, pero es como si fuera la mayor porque ella siempre ha tomado mejores decisiones que yo. La edad no es la madurez. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy y ya no, o sea, yo me voy fino. Pero se viene mi hermana, menor por 4 años, y mi papá, con la esperanza de que nosotros volviéramos a la casa, él nos dice, bueno, si ustedes se van, ustedes se tienen que mantener solos, ustedes tienen que ver qué hacen, cómo van a pagar el liceo, cómo van a pagar las cosas. Y yo le dije, dale, pues yo lo hago. Gracias a que mi mamá fue educadora, los educadores en Venezuela, si morían, a sus hijos le daban una pensión. Ok. Así tuvieras 18 años, 15, lo que tú tuvieras, te daban una pensión de por vida. Ok. O sea, no sé. Entonces, mi hermano y yo juntamos las pensiones, fuimos a la Logna, aclaramos el caso de que, bueno, de que ya no vivíamos con mi papá Ya y está, tal. está emancipándose ya. Exacto, entonces llamaron a mi papá y vaina, no nos dieron la emancipación, pero mi papá como que le quitaron los fondos de las pensiones. Ok. Y él nos tuvo que dar las tarjetas de las pensiones y todo porque ya no estamos viviendo con él. Ok. Entonces nosotros nos fuimos y bueno, tuve que sacarme la chucha porque era mi hermano y yo, weón. Claro.
Ya era... O sea, tú tenías 16, 17 años, tu hermana tenía 13, 12 años. Y me da, o sea, no me había acordado hasta ahorita, pero yo llegó un momento en ese tiempo que comimos solo lentejas en una semana. Y comimos, no sé, la semana siguiente pasta y caraota y así sucesivamente porque Chile me ayudaba con la comida, yo hacía las comidas y limpiaba la casa y se encargaba con su, con su escuela, pero nos tocó rudo y si no hubiese sido así, realmente no fuera el hombre que soy ahorita. Ya. ¿Y cómo te llevas con tu hermana ahorita? No, mi hermana es mi familia. Mi hermana es... Nosotros nos llamamos interdiariamente y es como que yo tuviera o sea, como que nosotros fuéramos un coach motivacional personal tanto para ella. ¿Tú con ella y ella contigo? Claro, mi hermana me llama, a veces nosotros tenemos una conexión demasiado grande, porque a veces yo me siento mal y ella me llama sin saber que yo me siento mal y me llama y me dice, te he sentido distante, ¿qué te pasa? Esto y aquello, y se me va metiendo y tal, y coño, sí, me está pasando esto, y me está saliendo esto mal, bueno, pero, ajá, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces no lo has hecho ya? Exacto. O sea, ¿cuántas veces no te has caído? ¿Cuántas veces no te has levantado? Te vas a volver a caer en cualquier momento y te vas a volver a tu golpe y pasarán 2 días y te fumarás 5 cajas de cigarro y volverás y así. Y me pasa lo mismo con ella. O sea, a veces yo le llamo, ¿qué te pasa? No, nada, ¿qué te pasa? Hay algo raro. Hay algo raro. Tenemos como ese sexto sentido entonces ella me termina diciendo, por lo menos esta semana, ella me comentó que estaba entregando, ella tenía 5 locales allá y tuvo que entregar 4. Entonces andaba bajoneada y estaba como que coño, esto es algo que he ido construyendo a través de tanto tiempo y entonces, ¿me entiendes? Entonces, Claro. Tenemos como esa conexión que es única. Importante, señores. Hay que hablar de los problemas, hay que hablar de las cosas con un hermano, con un amigo. No se guarden nada. A diferencia de ti, que tienes esa conexión con tu hermana, yo por lo menos tengo, por suerte de la vida, tengo a mis papás vivos. Tengo una hermana menor, tengo 2 hermanas mayores, a mi esposa, tengo buenos amigos. Pero siempre me guardo mucho las cosas, me guardo demasiado las cosas. Y físicamente me afectó. Tú sabes la historia, sufrí ataques de ansiedad, ataques de pánico, terminé en emergencia 3, 4 veces porque pensaba que me estaba muriendo y lo que tenía era ataques de pánico nada más. Entonces es súper importante hablar de las cosas, los problemas económicos, emocionales, sentimentales, lo que sea, hablarlo. Porque el cuerpo es inteligente y cuando ya no aguanta más, revienta por algún lado. Y cuando revienta por la salud mental, es terrible, se los digo por experiencia. Y de verdad, te felicito por esa relación y esa conexión que tienes con tu hermana. Yo hablo con mi hermana menor y hablo con mi hermana mayor, pero no es lo mismo. Es que